Pero que estamos llamados a transformar. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Bueno, no. Me gustaría que leyerais conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Deciros que nosotros en el camino estamos dando una serie de sermones sobre el Sermón del Monte, y en realidad nos tocaría estos versículos, ¿no? El Sermón del Monte para el creyente es como, para la Iglesia es como nuestro acta de constitución, ¿vale? Sobre la que nos edificamos como Iglesia. Más allá de los estatutos legales y esa forma jurídica que a veces les damos a las cosas, estamos hablando de esa forma espiritual de la Iglesia, de esa forma, de ese carácter de la Iglesia y de sus componentes. En el marco de lo que podría ser esa base de esa acta de constitución del cristianismo, ahí están esos dos versículos, justo enlazando como puente entre la oración y el ayuno, ¿no? Y son dos versículos que ya nos indican que son importantes en lo que tiene que ver con nuestra propia espiritualidad, ¿no? Los versículos dice así la Biblia: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en el cielo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Es duro, ¿verdad? A veces hay textos en la Biblia que bueno, pues hablamos un poco más de ellos, pero ya en sí mismo ya nos están diciendo con contundencia un elemento fundamental de la espiritualidad del creyente, que tiene que ver también con la justicia. Recordemos que el capítulo 5, versículo 20, Jesús dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús luego empieza a explicar, a desgranar qué entiende él por una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Primero, deja claro, establece claro que su enseñanza está respaldada por la ley y por todo el Antiguo Testamento. Yo no he venido a abrogar la ley, dijo Jesús, sino a cumplirla. Ni una jota ni una tilde pasará sin que se haya cumplido. Pero también quiere manifestar algo. Al igual que su enseñanza está claramente refrendada por la ley y el Antiguo Testamento, está absolutamente en contra de la interpretación partidaria, manipuladora, que de la ley hacen los escribas y los fariseos. Y por eso dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no sois de los míos. Él empieza luego a desgranar una serie de ejemplos y habla cómo responde el creyente ante la ofensa, cuál es la respuesta del creyente ante el adulterio, ante el divorcio, ante el amor a los enemigos, y después, en ese marco de justicia mayor que los escribas y los fariseos, entra en lo que es esas disciplinas espirituales que todo creyente practica: el dar, el orar y el ayunar. Y en eso hace una crítica profunda sobre la justicia piadosa de los escribas y fariseos, que era de sala de trofeos, pero que no estaba arraigada en lo íntimo y en lo profundo de sus vidas. Era algo de lo que presumir, algo que exhibir,
algo de lo que hacer espectáculo. Y Jesús dice, vosotros cuando deis, no hagáis sonar trompeta. Que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Y cuando oréis, vuestra oración no será como la de los fariseos, que les gusta hacer lo público, exhibirse en lo público. Vosotros oraréis no como ellos, que son hipócritas, que es el error del religioso, la hipocresía, pero tampoco como los paganos que piensan que por su vana repetición van a ser atendidos. Ese es el error del pagano, ¿no? Del idólatra, que piensan que por el rito y la repetición del mismo van a ser escuchados. Vuestra oración será absolutamente distinta y oraréis de esta manera: en lo íntimo, en lo secreto, pues vuestro Padre os ve en lo secreto. Es curioso, porque Dios ve en lo secreto, en lo íntimo de nosotros. Y Él os recompensará en público. Y luego desglosa lo que ya todos conocemos, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y inmediatamente después conecta con el texto que hemos leído. Estos dos versículos podríamos unirlo al versículo 12, cuando en la propia oración ya Jesús dice que oremos pidiendo perdón por nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Como os he dicho, el contexto es de una espiritualidad que está basada en un sentido de justicia que no es superficial ni aparente, que no depende del rito ni la liturgia, sino que se establece desde un nuevo marco de relación. Es verdad que por mucho repetir el Padre Nuestro y familiarizarnos con la Escritura, a veces perdemos de vista la profundidad de las mismas, pero es la primera vez, el primer judío que se dirige a Dios como Padre. Nadie antes que Jesús llamó a Dios Padre. Y eso lo que denota es un marco de relación distinto. A veces nos quedamos con las formas, con las cáscaras de la cebolla. Y no lloramos porque nos quedamos con la cáscara de la cebolla, nada más, con lo superficial. Pero Dios nos está invitando no a que adquiramos un método de oración, sino a que asumamos un marco de relación distinto sobre el que basar nuestra propia espiritualidad. Que podamos relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Como nuestro Padre a quien podemos acercarnos confiadamente, con la seguridad de ser escuchados, con la certeza de ser atendidos, con la absoluta convicción de que no vamos a pasar desapercibidos delante de Él. Podemos estar solos y aislados, pero Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Él es nuestro Padre. Amén. Ese es el nuevo marco de relación. No es un ritual, no es una ceremonia, no es una liturgia, no es una espiritualidad basada en lo que yo hago. Es una espiritualidad basada en lo que Él hizo por mí. Porque si yo puedo llamar a Dios Padre, no es porque tenga mérito alguno para llamarle Padre. Si yo puedo llamarle a Dios Padre,
es porque su único hijo accedió a ser el primogénito entre muchos hermanos, haciéndose un igual a nosotros, participando de nuestra condición humana y morir en una cruz, después de llevar una vida obediente, que lo que menos se merecía era la cruz. Pero Él pagó por nosotros, para que hoy nosotros podamos decirle, Padre. Amén. No podemos basar nuestra espiritualidad en lo que nosotros hacemos, porque eso genera discordia, competencia, soberbia, orgullo. Pero es hojarasca delante de Dios. No sirve para nada. Nuestra espiritualidad se basa en lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo seguro. Ese es el castillo de nuestra esperanza. Esa es la roca de nuestra salvación. Tu roca no son tus obras. Tu castillo no es tu currículum. Tu roca y tu castillo es Cristo. Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, el que está siempre a nuestro lado. No perdamos de vista esto, porque si perdemos de vista esto, lo que vas a escuchar hoy es a un hombre tan imperfecto como tú diciéndote que tienes que perdonar, como si de una exigencia hablara yo. Y es muy difícil perdonar cuando no se ha sentido uno perdonado. Es muy difícil perdonar deudas cuando lo único que eres acreedor. Pero cuando eres deudor, como el que te debe a ti, es mucho más fácil perdonar, porque a ti alguien te perdonó. Todo cambia. Si sacas a Jesús de tu justificación y de tu justicia, todo va a ser tortuoso y lamentable y difícil. En el fondo todos buscamos redención. La culpa es algo con quien no nos gusta compartir nuestra vida, ¿verdad? La culpa es algo malo. La culpa es algo que genera miedo, que te crea inseguridad, que te castiga, que te condena. Todos necesitamos redención, porque todos hemos pecado, porque todos hemos ofendido alguna vez. ¿Quién no ha ofendido? Todos. Todos necesitamos redención. Y hay un salmo que es maravilloso. El Salmo 32, versículos del 1 al 5, dice, leo la versión, la Nueva Traducción Viviente. Podríamos leer la Reina Valera. Yo no soy de los que se pelea mucho con las versiones. Hay quien tiene capacidad para eso. Yo tengo capacidad para otras cosas. O sea, yo sé que quien revisa está preparado para revisar, porque dedica su vida a la revisión. Y yo, como la dedico a otras cosas, pues me especializo en lo que puedo. Entonces, pero el poder tener distintas revisiones y distintas versiones de la Escritura, sin que pierda la esencia y el corazón, es bueno. Pero el Salmo 32, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije,
le confesaré mis rebeliones, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Es un himno de liberación, ¿sí o no? Cuando uno sabe lo malo que es sentirse culpable de esto, y es como un canto y un grito de alegría, ¿no? Dichoso el hombre que ha sido perdonado. ¿Tú te sabes perdonado por Dios? ¿Te sabes? No digo te sientes, además de sentirte, ¿te sabes perdonado? El apóstol Pablo utiliza esta referencia bíblica, los dos primeros versículos, cuando en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Y el contexto es para hablar precisamente de la justicia que es por la fe y no por las obras de la ley. Fíjate lo que dice el versículo 6 del capítulo 4 de Romanos. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¿Qué os parece? El contexto es Abraham y su justicia, que fue por lo que creyó y no por lo que obró. Porque si hubiera sido por lo que obró, entonces Dios estaría en deuda con él. Le sería contado como salario. Pero cuando Dios aplicó justicia sin el obrar, sino por creer, el que está en deuda es Abraham para con Dios. Es verdad que este tipo de religiosidad que a veces se mete entre nosotros, que nos lleva a llegar a pensar que nosotros podemos llegar a ser justos delante de Dios sin Cristo, es una atrocidad de tal calibre, es una angustia tan vital a la que te lleva a eso. El canto de libertad, de liberación por el perdón, es porque al final ni tú ni yo hemos hecho nada para que Dios nos perdone. Algunos van a decir, seguro, que alguno pensará, arrepentirse, es verdad. ¿Y cómo ha sido eso de arrepentirse? ¿Tú te lo has producido a ti mismo? O lo que dice Romanos, ignoráis que su benignidad nos guía al arrepentimiento para vida. El descubrir que Dios es bueno y que Dios me ama y que dio a su Hijo por mí, me hace ver no solo lo bueno que Él es, sino lo malo que yo soy. Pero no con desesperación como Judas para ahorcarme, sino como arrepentimiento por el mal hecho, como Pedro, que lloraba de forma desesperada en cierta medida por el mal que había hecho. Asombroso el júbilo que despierta sentirte perdonado por Dios sin haber tenido mérito y logro alguno. ¡Qué liberación! En eso todos somos iguales. Dejamos de ser iguales cuando empezamos a decir quién hace más y quién hace menos. ¿Quién sabe más y quién sabe menos? ¿Quién da más y quién da menos? ¿Quién asiste más y quién asiste menos? Mal rollete, ¿eh? Por eso dice la Biblia que en el Señor somos todos uno, porque es más fácil converger cuando nos sentimos todos iguales. Es muy difícil converger cuando alguien se siente mejor que otro. Y nuestros grandes disgustos tienen que ver con esa meritocracia que se filtra en la Iglesia a veces en un lenguaje de cultura del éxito, que parece que si fracasas eres un pobre desgraciadito, como si fuésemos otra cosa que fracasados. Porque si estamos en el Cristo, una cosa tenemos claro, hemos fracasado. Necesitamos un Salvador, ¿sí o no? ¿Sabes quién no necesita un Salvador?
el que se cree que... ¿Quién necesita médico? Yo, que estoy con un catarrazo enorme. El sano no tiene necesidad de médico, ¿no? Hay otro texto en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, hay un episodio que me encanta, ¿no? El del fariseo que invita a Jesús a comer a su casa. Y cuando le invita a comer a su casa, el fariseo tenía cierta intención de provocar en Jesús, a ver si le pillo en alguna de esas palabras, ¿no? Y le puedo juzgar y le puedo acusar públicamente de algo. Cuando llegó a la casa, estaba tan pendiente de la trampa que se olvidó de las normas de cortesía mínimas que debían de tener cuando invitas a alguien. Y en medio de la comida irrumpe una mujer y se tira y se arroja a los pies de Jesús, llorando, enjuagando con sus pies con perfume, limpiándolo con sus cabellos. Y ante esa escena el fariseo dice: si fuese realmente profeta, sabría quién tendría delante. ¿Ves cómo no? Y Jesús le dijo, en otras palabras, yo se lo habría dicho, porque yo soy menos políticamente correcto, ¿no? Pero Jesús, yo le habría dicho, sí sé quién tengo delante, a la mujer y a ti. Y sé lo lejos que estás tú de esta mujer, y lo cerca de mi corazón que está esta mujer. Y le cuenta una parábola, y le dice, vamos a ver, Simón, yo cuando Jesús le dice esto, que es lo que me llamó la atención, dice, tengo una cosa que decirte, versículo 40, Simón, tengo una cosa que decirte. ¡Guau! Tela, ¿eh? Tú te imaginas a Jesús diciéndote, Carlos, tengo una cosa que decirte. Ahora, los profetas de nueva generación ya nadie les cree, porque con todo lo que te tienen que decir son cosas buenas, parece que te van a decir algo, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 y el otro 50. Ninguno de los dos tenía con qué pagar, pero su acreedor perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Qué bonito. Si es que, claro, ya no lo sabemos, tenemos ventaja, pero estar en ese momento escuchando esas palabras tiene que ser tremendo, ¿no? ¿Cuál de los 2 le amará más? Qué manera de hablar a los 2 que estaban. ¿Ves, Simón, cómo tengo muy claro a quién tengo delante de mí en todo momento? Tengo a 2 deudores. Uno piensa que me debe poco, por eso me trata como me trata. Y otra piensa que me debe mucho, por eso me trata como me trata. El que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ser el pecador más grande del mundo mundial para que sientas mucho amor por Dios. O que tienes que tener una consideración respecto al perdón de Dios mayúscula. Yo creo que es eso, ¿no? Cuando uno entiende que Dios le ha perdonado mucho, mucho está dispuesto a amar. Cuando uno dice, Señor, ¿y qué has hecho todo este tiempo sin mí? ¿Cómo te las has apañado? Pues entonces es un descarado, ¿no? No hay nada más que hablar. Es difícil, cuando alguien se cree justo y bueno, sentir y saberse perdonado y vivir con esa conciencia de perdón. Es más, es difícil cuando alguien no se ha sentido perdonado que pueda perdonar cuando le deban algo. Y eso es lo más duro del Evangelio para la gente que se cree buena, ¿verdad? Porque la gente que se cree buena dice, el Evangelio es para gente, pues para gente, para drogadictos, para gente mala, para gente pecadora, para gente... Y claro, yo entiendo que si es gente mala, pues es normal que vayan a la iglesia. Yo soy bueno, hombre. Yo soy bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, que todos estamos igual de perdidos.
Unos hemos pastado en un sitio y otros han pastado en otro, pero todos hemos comido mala comida, porque estábamos en muy malos prados. Hemos reconocido realmente que Dios nos ha perdonado, y que nos ha perdonado sin mérito alguno, sin esfuerzo. Hemos descubierto y experimentado ese perdón, el perdón de nuestros pecados que trasciende nuestro mérito y nuestro esfuerzo. Por la gracia de Dios, en Cristo, por medio de la fe, y esto no es don vuestro. ¿Sabéis aquel grito de la Reforma, ¿no?, que estábamos conmemorando este 5º aniversario? Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, porque solo a Dios la gloria. Porque no hay mérito en ninguno de nosotros. La experiencia liberadora del perdón es el mejor entrenamiento para perdonar a otros. No es lo mismo la exigencia del perdón desde el atril, hay que perdonar, que la exigencia del perdón desde la cruz. Dios te perdonó. ¿A que no es lo mismo? Porque al fin y al cabo, el que te lo diga desde aquí, pues lo podrá decir más bonito, seguro, pero tendrá las mismas alas que yo, ninguna, de ángel, alas de ángel quiero decir. Todos somos pecadores, y lo que nos inspira a todos para perdonar a aquellos que nos deben, no es que nos sepamos la Biblia, que viene bien, y que hay que esforzarse por saber la Biblia, porque es fuente de recurso para el vivir, pero es la conciencia de que Dios me ha perdonado, sin mérito, sin esfuerzo alguno. Es normal que nos cueste perdonar, ¿vale? Humanamente hablando. Nos cuesta perdonar, nos cuesta mucho perdonar al ser humano. Cuando alguien nos ofende, la respuesta más natural es, ¿qué es? ¿Cuál es? Responder con la misma moneda. Y si te callas, el remordimiento, el resentimiento, sentimiento de venganza. Por eso nos gusta en estas películas de Venganza 1, Venganza 2, Venganza 3, Venganza 4, donde muere el malo siempre, pero primero le dan en la pierna, luego en el brazo, luego en el hombro y luego en la cabeza, pero luego sigue respirando y le siguen dando, porque el malo se merece eso y más. Nos encanta que el malo pierda. Eso ese es nuestro sentido de justicia, ¿eh? No tengo ningún reparo en reconocer que ese es nuestro. Y cuando digo nuestro, digo que es tan mío como tuyo. Que cada uno reconozca su parte. Ese es nuestro sentido. Nos cuesta perdonar. Y mucho más olvidar. Tenemos serias dificultades. Y somos conscientes que la falta de perdón al final levanta una barrera. Fíjate que en qué contexto está en estos versículos del perdón, en el contexto de la oración. Levantan una barrera, la falta de perdón levanta una barrera entre Dios y nosotros. Y es que cuando te ofenden duele, y cuando te duele sufres, y cuando sufres tiendes a no estar a gusto. Y cuando si encima sufres y ves que el que te ha hecho sufrir le va mejor que a ti, ya no te quiero ni contar. Necesitas una película inmediatamente de venganza para desahogarte. Y digo aparentemente porque alguien que causa ofensa y daño no puede ser muy feliz. Hay una parábola, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, que me gustaría que leyéramos todos juntos. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, bueno, soy consciente de que hay que perdonar, pero ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Esto es para siempre o para un ratito? Porque, hombre, no voy a ser siempre el que pierda, ¿no? ¿Te imaginas a Pedro en esa conversación? Tiene que ser maravilloso. Nos hemos perdido cada una.
¿Cuántas veces debemos perdonar a alguien que peca contra nosotros? 7 veces, primero de la clase. 7, ya vale, ¿no? 1 por día, 7 días a la semana. Oye, 7 veces está bien, ¿eh? Jesús le responde, 70 veces 7. Madre mía. Una pasada, ¿no? Dice, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. En ese proceso de rendición de cuentas, poco que deberíamos de tener procesos de estos, además, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendiera junto con su esposa, a él, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió muchísima lástima por él, lo liberó y le perdonó la deuda. Fíjate qué bonito, lo liberó, qué manera más auténtica de expresar el perdón. Le liberó de la cuenta. A ver, que ya me he perdido. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, es que de fuera del reino estamos complicados. Fue a buscar a un compañero, también consiervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagase toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey le llamó al hombre, al que había perdonado, y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que le torturaran hasta que pagara toda su deuda. Eso es lo que hará el Padre Celestial a todos que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. En esta parábola queda claro que el perdón es liberación de la culpa, de la deuda. Pero claro, liberar al otro de la deuda y de la culpa significa que tú asumes el coste. Ya está, asumido el daño, amortizado, yo lo pago. ¿No fue eso lo que hizo Jesús por nosotros? Y de eso se trata. Todos somos deudores. Y oye, sinceramente, en una iglesia, es que estas son las que molan, las iglesias que molan, ¿vale? Una iglesia de deudores. No digo ante el fisco ni ante terceros, porque esas no molan nada. Digo de deudores espirituales, que podríamos traducirlos como pobres de espíritu, ¿no? De esos que se sienten deudores. Porque cuando todos nos sentimos deudores, no hay competencia. ¿O vamos a competir de quién debe más? Qué bueno es y saludable sentirte deudor con Cristo. Él nos ha perdonado. Si nos olvidamos que hemos sido perdonados por gracia, tendremos dificultades para perdonar a aquellos que nos ofenden. Y si no perdonamos, la Biblia dice que no seremos perdonados. Hay algo que interrumpe legítimamente el culto. Fíjate que nosotros el culto, el venir al altar y esas cosas, pero dice la Biblia que si en el altar te das cuenta de que hay algún hermano que tiene algo contra ti, deja la ofrenda, déjalo allí. Vete, reconcíliate primero y luego vuelves. Que nos tenemos que llevar bien, oye, que eso es lo primero, que ese es el mejor culto, el más creíble.
Todo lo demás son adornillos que molan mucho, mola tener la batería, los chicos cantan que da gusto, es que te lo pasas mejor y todo con ellos, ¿no? Pero todo esto es el adorno, el culto, es glorificar a Dios en vida, en obra, en pensamiento. Y entonces luego ya, además, le cantamos y celebramos que Él nos ha hecho libres para poder perdonar. Sabemos que el rencor y el odio al único que le hacen daño y el resentimiento es a uno mismo, y que la falta de perdón es mala para nosotros. Debemos de reconocer esa condición de perdonados y no olvidarnos de ella para poder perdonar a otros. Debemos recordar ese grito en la cruz de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que es que no sabían lo que hacían. ¿O tú crees que sabían lo que hacían? Sabrían parte, pero todo estaba escrito y Dios tenía un plan que desconocían absolutamente de todo lo que estaba pasando allí. Es el grito de ese Dios que se hizo un igual a nosotros para vivir en nuestra condición, una vida que nosotros debíamos de haber vivido para poder luego perdonarnos como sacrificio, presentándose Él como sacrificio perfecto. Es difícil perdonar si no nos armamos del pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y voy a finalizar leyendo Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8, el pensamiento que hubo en Jesús. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Nueva es la traducción viviente, o va a salir. ¿Algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. Venga, vamos a decirlo de otra manera. No sean solamente acreedores. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Consideren a los demás como mejores. No se ocupen solo de su propio interés, sino también procuren el interés de los demás. Claro, ese fue ¿cómo conseguimos eso? Pues armándonos del pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, como si eso fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Tenemos que armarnos del pensamiento de Cristo para perdonar. A modo de conclusión diremos: Dios ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo más allá de nuestro mérito y nuestro esfuerzo. ¿Sí o no? Abracemos eso. Sintámonos perdonados de verdad. Seamos conscientes de que hemos sido gente que hemos debido, que debemos mucho, que no hay mérito alguno en lo que hacemos. Dios nos ha liberado de esa deuda. Nos ha perdonado por gracia. Y como experiencia de esa gracia hemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Antes de orar, tenemos que revisar si estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. La falta de perdón juega en nuestra contra. Perdonemos a nuestros deudores para evitar el tormento de la amargura, la prisión del rencor. Abracemos el Evangelio.
que es abrazar lo que Dios hizo por ti y por mí, para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Que el Señor os bendiga.